Shalom a todos, es un gusto poder presentar este curso sobre el profeta Ioná, Sefer Ioná o el libro de Ioná, conocido también como Jonás. Antes de empezar, quiero decirles que voy a tomar lectura durante todo el estudio, durante todo el curso, de este ejemplar que tengo yo, personalmente, de la Torá Emet, un mensaje de vida. También está dentro de este volumen, se encuentra de manera especial el libro de Ioná, ya que Ioná es un libro muy importante, se lee en la festividad de Yom Kippur, lo leen los judíos en la festividad más importante de todas, en el momento más especial, más solemne de todo el año, que es justamente el día de Yom Kippur. Por lo tanto, es un libro fundamental para el pueblo judío y también para los noágidas. También, ¿por qué? Bueno, pues los rabinos consideraron al mensaje de este libro como la lección más importante de Teshuvá para el pueblo judío. Teshuvá es el retorno a Dios en arrepentimiento, en donde los protagonistas de este libro no son precisamente judíos, sino que son todos gentiles. El único que es judío es obviamente el profeta Ioná. Porque la gente de Nínive cambió su mal comportamiento y mejoraron sus caminos morales. Por eso es tomado en cuenta este libro. Y como se trata justamente de gentiles, de personas no judías, es para nosotros, los noágidas, es muy, muy importante estudiarlo. Entonces, aquel que pueda hacer una lectura previa, si ya dispone de este material, del ejemplar de Torá Emet o algún otro Tanaj, que pueda leer anteriormente, aunque sea el capítulo número 1 de Jonás. Vamos a comenzar, porque esto realmente tenemos mucho material para compartir, es muy extenso, así que tenemos muchísimo para compartir y muy interesante, muy interesante. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Dice así: la palabra de Hashem se le reveló a Ioná, hijo de Amitai, diciendo. Ioná era uno de los más célebres profetas de Israel. Como profeta, que viene de la palabra Naví, que justamente significa traer, tenía la misión de traer justamente la palabra del Eterno. El profeta debe tener en cuenta que lo más importante es su función de comunicar el mensaje o la enseñanza que el Eterno le ha encomendado, pero no tratar de comunicar su propia imagen, ¿sí? Él no debe sobresalir, no debe presentarse ante las personas para que las personas lo reconozcan a él como una persona importante, sino lo que tiene que hacer simplemente es comunicar el mensaje tal cual como se lo dio el Eterno, y tiene esa obligación también de comunicarlo. Vivía Ioná en época de el rey Jeroboam ben Joash, conocido como Jeroboam II, el rey de Israel, alrededor de los años 800 o 780 antes de la era común. En ese momento el pueblo judío estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Eso fue justamente durante la era donde todavía estaba el primer templo de Jerusalén en pie. Ioná, curiosamente, era alumno del profeta Elisha, o sea, Eliseo, que a su vez era discípulo del profeta Eliau. La situación en el reino de Israel del norte, no era muy buena desde el punto de vista religioso. Los reyes de Israel, en su afán por alcanzar un mayor éxito comercial y militar, hicieron alianzas con pueblos vecinos, como por ejemplo los fenicios de Sidón, que son la gente que hoy está en el Líbano. Estas alianzas tuvieron un impacto cultural y religioso muy negativo. El rey Ahab, por ejemplo, se casó con la princesa fenicia Isabel, que importó y popularizó en Israel el culto al ídolo Baal. Hashem envió muchos profetas para advertir a Israel de sus malas acciones, como por ejemplo el profeta Eliau o Elisha, que lo acabamos de mencionar. El profeta Ioná pertenece a esta escuela de profetas. Sin embargo, cuando el Eterno le habló a Ioná, no le pidió que profetizara al pueblo de Israel. Los sabios también identifican, y esto es muy interesante, muy curioso, identifican a Ioná también con el niño que fue resucitado por el profeta Eliau, en Primera de Reyes o Primera de Melahim, capítulo 17.
lo cual acredita su nombre como Ben Amitai o hijo de Amitai, que significa hijo de la verdad. Amitai viene de verdad, de Emet. Pues se ratificó en este hecho la verdad o la autenticidad de la profecía del profeta Eliau. Es llamado también en Segunda de Reyes o Segunda Melahim, capítulo 14, verso 25, como siervo del Eterno. Y cuando se lo nombra a alguien en la Torá y en el Tanaj en general como siervo del Eterno, con este término, con este título, está marcando un alto rango. Por ejemplo, a Moshe también se lo nombra como siervo del Eterno, ¿sí? Como dijimos, era hijo de Amitai, que tiene que ver con verdad, la palabra Emet, el cual seguramente también era profeta. La palabra Yoná significa paloma. Muchos nombres hebreos tienen que ver con animales, ¿sí? Es algo común. Y cuando analizamos el personaje de Yoná a lo largo del libro, vamos a encontrar algunas características que podemos mencionar: que era una persona muy segura de sí misma, que estaba convencido de tener la razón siempre, busca la verdad y la justicia y es consecuente con lo que cree, es muy estricto, valiente, impulsivo. Y se dice que era la primera profecía que recibió Yoná al ir al templo a conectarse con Hashem en la festividad de Simchat Beit HaShoevah, que era un día de la festividad de Sukkot, en donde se vertía agua sobre el sacrificio diario. Esta fiesta justamente era una fiesta de mucha alegría, de mucha simjá, en donde el que estaba preparado podía recibir profecía, porque una de las condiciones que debía tener el profeta para poder recibir profecía era que tenía que estar muy alegre. Por lo tanto, utilizaban instrumentos musicales, se alegraban, cantaban y entraban en esa condición, adquirían esa condición para recibir la profecía. Todos los profetas sabían la profecía de Yoná. Escuchen esto. Todos los profetas sabían de la profecía de Yoná. Porque esto pasaba así con los profetas, ¿no? Los profetas sabían, recibían la profecía, todos sabían lo que Dios quería hacer. Pero solamente Yoná tenía la orden de entregarla. Y así pasaba con los profetas cada vez que recibían profecía. Entonces, todos sabían, pero solamente uno tenía el encargo de parte del Eterno de entregar esa profecía. En todo el libro, interactúa Yoná con gente de las naciones. Él es el único hebreo, como dijimos, el único judío. Y cuando dice, por ejemplo, vamos a ver el versículo 2, dice: prepárate, anda a Nínive, que era la capital de Asiria, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su transgresión ha ascendido hasta mi presencia. Hashem le da al profeta Yoná una misión. Debe levantarse primeramente. Eso significa que debía salir de su comodidad, de su zona de confort. Estaba muy cómodo, muy tranquilo allí en Jerusalén, allí en el templo, y obviamente la orden de levantarse es la orden de salir de la comodidad de cada uno. Yoná recibió una orden divina. La orden divina era ir a la ciudad de Nínive, ¿sí?, la capital del imperio asirio, y advertirle a la población acerca de su inminente destrucción, como consecuencia de su terrible conducta, ¿sí? Ellos robaban, calumniaban a la gente, blasfemaban al Eterno, ¿sí? Nínive, en hebreo Nínive, se encontraba a las orillas del río Tigris, donde hoy está Mosul, en Irak. Nínive no era una ciudad común, fue la capital del primer imperio en la historia, el imperio asirio, que en el momento del profeta Yoná estaba en su mayor apogeo. El texto llama a Nínive la gran ciudad. Sabemos que Nínive era una ciudad grande que incluso llevaba hasta 3 días el poder recorrerla a pie. Pero ¿por qué hace tanto énfasis como la gran ciudad? La gran ciudad. Hoy, gracias a los descubrimientos arqueológicos, confirman una y otra vez todo lo que afirma la Torá. Podemos comprender también mejor el significado de esta expresión.
Matt Rosenberg, en el libro titulado Las ciudades más grandes a través de la historia, indica que en aquellos tiempos, hasta el año 612 antes de la era común, Nínive era la ciudad más grande del mundo. Era la más grande del mundo en ese momento. Tenía un área de más de 7 kilómetros cuadrados. Para comparar, recordemos que la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, por ejemplo, tenía un área de casi 1 kilómetro cuadrado. Y Shomron, o sea, la ciudad, una ciudad muy conocida, Samaria sería, que era la más grande que Jerusalén, tenía alrededor de 1,5 kilómetros cuadrados. Además, Nínive era una mega ciudad en términos de su población, como dice al final del libro. La expresión hebrea Jair Agedolá no significa simplemente una gran ciudad, sino la ciudad más grande o más importante del mundo. O sea que Hashem no envió a Yoná a denunciar la corrupción de un pueblo pequeño. Hashem envió a Yoná a una ciudad como si fuese la Nueva York de estos tiempos, como la Ciudad de México, como la Ciudad de Buenos Aires en esa época. Y en esa gran intimidante metrópoli, el profeta judío tenía que denunciar en voz alta sus actos y advertirles que Dios ya no estaba dispuesto a ignorar y tolerar sus malas acciones. ¿Qué es lo que estaban haciendo mal los habitantes de Nínive, en realidad? Por ejemplo, en el capítulo 3, como vamos a ver más adelante, aparece la palabra amás, que significa corrupción, que implica robo, soborno, abuso, promiscuidad y mucho más. La Torá usa esta palabra para describir el crimen cometido por la generación incluso del diluvio, ¿sí? Nuestros rabinos también observaron que otras expresiones usadas, tanto aquí como en el capítulo 3, con respecto a la maldad de Nínive, nos recuerdan las expresiones que están usadas en la Torá con respecto a la historia de Sodoma y Gomorra, o sea que era muy grave. Estas sutiles referencias nos dejan lugar a dudas sobre la intención divina. Nínive, como la civilización humana en el momento del diluvio, o como Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham, merecía ser destruida y borrada del mapa. Ahora podemos entonces entender mejor para qué el Eterno envió a Yoná a esa ciudad. El profeta de Israel tuvo que ir a Nínive, la ciudad más grande del mundo, que también era la ciudad más inmoral, para denunciar públicamente el estado general de corrupción que tenía y transmitir la advertencia divina. Si los habitantes de Nínive no se arrepienten, la ciudad va a ser totalmente arrasada. Esta era la misión imposible del profeta Yoná. Se le dijo casi lo mismo que a Abraham. A Abraham se le dijo, anda para ti o anda para tu pueblo, porque en realidad de él iba a salir un nuevo pueblo, que es el pueblo de Israel. Pero a Yoná se le dijo, anda para Nínive o anda para las naciones, para aquellas naciones que no tienen nada que ver contigo. Entonces, las malas acciones de esta ciudad habían subido y el Eterno quería darles una oportunidad. Algo similar como pasó con Noaj, ¿sí? A Noaj se le dio también la misión de advertir a su generación, porque el Eterno también tenía la intención de perdonar a esta gente. Como bien sabemos que el Eterno no quiere la muerte del malvado, sino que se arrepienta, que haga teshuvá, que se vuelva de sus malos caminos. Continuamos entonces con el verso 3. Pero Yoná se levantó para huir de la presencia de Hashem hacia Tarsis. Fue hacia Iafo, donde encontró un barco que iba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y lo abordó para viajar con ellos hacia Tarsis, escapando así de la presencia de Hashem. Yoná se levantó para huir a Tarsis, que pertenecía al reino de Asiria, a la ciudad más lejana del mundo antiguo, justamente para Israel. El historiador romano Rufus Festo Avienus, en el siglo IV, identificó a Tarsis con la ciudad de Cádiz, una ciudad portuaria famosa en España. En la antigüedad los griegos llamaban a la parte sur de la península ibérica Tartasus, que era una región famosa por sus minerales, sus metales. El profeta Ezequiel
en el capítulo 27:12, menciona el alquitrán, la plata, el hierro, el plomo, el estaño, que importaban desde Tarsis. Ahora bien, si Tarsis está en España, en los tiempos de Joná, huir a Tarsis equivaldría a huir al fin del mundo. Sabemos que para los griegos o incluso los fenicios, las columnas de Hércules, lo que conocemos hoy como el estrecho de Gibraltar, era literalmente el fin del mundo que ellos conocían, antes del interminable océano Atlántico. Joná intentó entonces escapar lo más lejos posible del Eterno, al lugar más lejano de Israel que se podía concebir en ese momento. La forma más rápida de escapar obviamente era en barco en ese tiempo. Entonces Joná se está escapando ¿de qué? ¿De qué se está escapando Joná? ¿Cómo se puede escapar de Dios? Si él es profeta y sabe que no se puede escapar de Dios. Lo que estaba haciendo era escapándose de la profecía. Se va entonces de la tierra de Israel porque, y esto es muy importante, la profecía solo se da en la tierra de Israel. Si es fuera de la tierra de Israel la profecía, se va a tratar esa profecía de Israel. O sea, solamente la profecía se da en la tierra de Israel para Israel, o si se da fuera de la tierra de Israel, se da también esa profecía referente a Israel. Esto lo podemos encontrar en el libro El Kuzari, que es un libro muy recomendado y se puede descargar, se puede leer y es muy recomendado para la lectura del Noágira también. Joná quería eludir la profecía, sabiendo que el nivel espiritual fuera de Israel es inferior al de la tierra de Israel. Joná razonó que al salir de la tierra de Israel, Dios no le hablaría más y quedaría exento de cumplir con esta controvertida misión. Se dirigió hasta el puerto de Yafo, pagó por una embarcación que lo alejara de su tierra, de sus hermanos, de la profecía. Obviamente, acá vemos que Joná, por su apuro, pagó el barco para que lo llevaran a Tarsis, cuando en realidad el barco iba para otro lado. O sea que Joná tuvo que pagar mucho dinero para que ese barco cambiara de rumbo. Se hizo llevar a propósito a ese lugar, porque Joná, como profeta, era rico. Bueno, cuando se estudia las características de un profeta, las condiciones que debía reunir, era que tenía que ser rico también. ¿Para qué? Para que no pudiese ser sobornado por nadie. Entonces, él mismo pagó el pasaje, no el pasaje, sino que pagó el viaje completo, se hizo cargo para salir justamente de ahí. Bien, y esta acción no fue la acertada a pesar de las nobles intenciones de Joná, quien incurrió en este caso en la prohibición de retener la profecía, según está escrito en el Talmud, Sanedrín 89. O sea que un profeta incurría en una terrible prohibición y transgresión al no entregar la profecía. En eso estaba cayendo Joná en ese momento. Era muy activo Joná, pero para huir. Fue a Yafo, el puerto principal de la zona. Principalmente tenían influencia los filisteos, egipcios, asirios. Todos ellos eran politeístas y tenían muchísimos ídolos. Entonces, el significado de escaparse de Dios es escapar de lo que Dios espera de uno, o sea, es querer escapar de la propia misión que uno ha recibido. Escaparse de la verdad que uno está captando, de la instrucción que Dios le ha dado, lo que Dios quiere de uno, de su voluntad. Y eso obviamente no puede traer otra cosa que consecuencias muy malas. Joná no quiso ir. Ahora, ¿por qué no quiso ir? ¿Sí? Y tenemos varias expresiones aquí que podemos ir, varias posibilidades, digamos, de por qué motivo Joná no quiso ir. ¿Sí? Bien. Tenemos, por ejemplo, 3 motivos fundamentales. Primero, que Joná tenía miedo por su vida. Los profetas en general se sentían en un callejón sin salida, tenían que advertir al pueblo, generalmente al pueblo judío, que una tragedia se avecinaba. Pero si Dios decidía perdonar al pueblo, el profeta quedaría expuesto como un profeta falso. ¿Sí? Los jajamín, los sabios, explican que esto ya le había ocurrido antes a Joná, cuando profetizó en el reinado de Israel.
¿sí? Él había también dado una profecía, Israel se había arrepentido y por lo tanto no se cumplió el castigo que él había anunciado. Pero esto es factible, o sea, no es que un profeta sea falso porque después el castigo no llega cuando la gente se arrepiente. Justamente es condicional. El castigo va a venir siempre y cuando la gente no se arrepienta, ¿sí? Entonces, o puede ser que por más que se arrepienta ya no haya más tiempo y el castigo llegue a lo mismo. Son cosas que solamente el Eterno maneja, pero no quiere decir que si el Eterno cambia su veredicto, su decreto, justamente el profeta sea un falso profeta. Eso no lo califica como falso profeta. Ahora, Jonás supone que algo similar le iba a pasar en Nínive, ¿sí? Si Nínive se arrepentía, esa profecía que él iba a dar lo iba a dejar al mal parado como falso profeta. Pero allí, en una ciudad donde él es extranjero, podría hasta costarle la vida. Según esta opinión, Hashem al final le enseña a Jonás que salvar la vida de los habitantes de Nínive es más importante que salvar su propia vida. Esto es una postura, o una explicación. Y después tenemos otras, por ejemplo, que Jonás no quería salvar a los enemigos de Israel, justamente porque eran enemigos de Israel y estaban para destruirlo. Entonces, por ejemplo, tenemos a uno de los sabios, que es Abarbanel, que explica que Jonás no quería salvar a los asirios, que al final terminaron arrasando la ciudad de Sonrón, ¿sí? De Samaria, matando a miles de judíos, destruyendo el reinado de Israel en el año 722, exiliando a las 10 tribus. Tratar de salvar Nínive, la capital de Asiria, sería como si un judío hoy ayudara a preservar el régimen iraní, que ha declarado públicamente su intención de destruir a Israel. Otra explicación es que Jonás sabía por profecía, justamente, que tiene que ver con esto, que Nínive iba a venir sobre Israel a través del rey Sennacherib, y que iba a producir justamente esto, ¿no? De la destrucción, y que se iban a perder totalmente 10 tribus de Israel. Entonces, por lo tanto, prefería que Nínive no se salvara, para que a su pueblo no le pasara lo que sabía él que le iba a pasar. Finalmente, la otra postura o la otra explicación es que Jonás tenía miedo por la reputación del pueblo de Israel. En el Talmud de Jerusalén, en Sanedrín 11.5, explica que Jonás sabía que los pueblos idólatras eran influenciables y fáciles de convencer, y que seguramente rectificarían sus malas acciones enseguida. Esta facilidad para transformar la conducta de un día para otro puede ser el resultado de la naturaleza de la cultura pagana. Los pueblos idólatras estaban acostumbrados a seguir los dictados cambiantes de sus magos y sus brujos, quienes usaban la intimidación y la ignorancia de la gente para manipular a las masas con facilidad. Un pueblo, un individuo vulnerable a la superstición está listo para hacer lo que sea necesario por miedo a un presagio. Jonás estaba convencido que en Nínive su anuncio acerca de la destrucción de la ciudad sería procesado por medio de la superstición y sería aceptado inmediatamente por sus habitantes, lo que al final ocurrió. Y Jonás pensó que el arrepentimiento de los habitantes de esta ciudad sería un terrible precedente para los judíos del reino de Israel. En ese entonces, los judíos se encontraban en un estado espiritual muy bajo, practicaban la idolatría, transgredían la Torá, y no era fácil convencerlos. No eran supersticiosos y volubles como otros pueblos. Las advertencias de los profetas eran vistas muchas veces como presagios, más que como profecías, y por lo tanto eran ignoradas por los judíos. Los profetas no lograban ser escuchados muchas veces. Los sabios opinaron que esta pudo haber sido la razón por la cual Jonás escapó a la misión divina, para que el inminente arrepentimiento de Nínive no dejara en evidencia el rechazo del pueblo judío a escuchar a los profetas y a cambiar sus malos hábitos. En el versículo 4 dice: entonces Hashem hizo que soplara un viento muy fuerte y hubo una gran tempestad en el mar, el barco estuvo a punto de quebrarse, se desató una gran tormenta, el barco ya estaba, dice, a punto de partirse. Mientras navegaba hacia Tarsis se levantó una tormenta que justamente y curiosamente estaba azotando ese sitio,
por donde pasaba la embarcación. Solamente allí estaba pasando eso, haciendo peligrar al barco y a la gente. El versículo 5 dice: los marineros fueron presa del pánico y cada uno clamó a su Dios y arrojaron al mar los objetos que había en el barco a fin de alivianarlo. Pero Jonás había descendido a la bodega del barco, donde se acostó y se durmió profundamente. Los marineros reconocen inmediatamente la intervención divina y actúan perfectamente bien. Rezan y hacen lo humanamente posible para poder salvar al barco, arrojando el valioso cargamento que ellos tenían al mar. Algo que se hacía solo cuando ya no quedaba otra opción. El mayor peligro para el barco en una tormenta es que se hundiera por el peso del agua de lluvia y especialmente el agua de mar que llega de las feroces olas. ¿Y qué hizo Yoná mientras todos estaban rezando y estaban preocupados, arrojando todas estas cosas? Increíblemente, mientras todos estaban desesperados, Yoná descendió al fondo del barco, ahora que estaba vacío de mercancía, y se acostó. Y se quedó profundamente dormido, como si no tuviese ningún problema. La acción de Yoná realmente es curiosa, es deliberada. Intenta una vez más, y ahora de una forma desesperada, escapar de la misión divina. Los sabios observaron que el texto bíblico usa 3 veces seguidas la palabra Vayered, que significa y descendió. O sea, varias veces fue descendiendo, cada vez más bajo. Este descenso no es solamente tomado como un descenso físico, sino también como un descenso mental y espiritual. No es un descenso que lleva a un pensamiento más profundo, es un descenso que lleva a dejar de pensar. Un perfecto escape mental. Ponerse a dormir es la forma más inocente de escapar de la realidad, de la responsabilidad y de Dios. Hay formas más profundas, quizás más modernas, de escapar de la pregunta existencial hoy en día. Puede compararse con emborracharse, drogarse, entregarse a un sinnúmero de entretenimientos y distracciones modernas para mantener nuestra mente en blanco y escapar así la pregunta más importante. Hacemos muchos esfuerzos inconscientes muchas veces para ignorar el llamado de la Torá, el llamado de Dios. Cuando hacemos esto, repetimos en cierta manera la conducta de Yoná. Esto es como para tenerlo en cuenta, como una lección importante para todos, ¿no? Es de no buscar escapar de nuestros compromisos con el Eterno. El versículo 6 dice: se le acercó entonces el capitán y le preguntó: ¿por qué estás durmiendo? Levántate, clama a tu Elohim. Quizás Elohim piense en nosotros y no muramos. El capitán lo llama para que se levante y haga algo también, que al menos pida a su Dios. Es lógico que el hombre en un momento así apremiante busque rezar, ¿sí? La gente, hasta los más ateos por ahí, se olvidan de que son ateos y le piden a Dios ayuda cuando están pasando un mal momento. Expresar la preocupación a Hashem, porque tal vez no iban a morir o desaparecer. Iban ellos a recibir de rebote incluso el castigo por su propia transgresión. Pero Yoná no escucha, Yoná sigue en la suya, indiferente. Está negando y pretendiendo escapar de la realidad y necesitaba de algo externo a él que lo despierte. Cayó en un pozo y necesitaba de otra persona que lo ayude. La Guemará describe este tipo de situaciones con las siguientes palabras: un individuo no puede liberarse de la prisión por sus propios medios. O sea que siempre necesitamos la ayuda de otra persona cuando hemos caído en un pozo, para que nos despierte, para que nos haga volver en sí. Yoná primeramente sostenía que los gentiles eran enemigos de Israel y que no era correcto que fueran perdonados. Tenía un concepto quizás no muy bueno de los gentiles. Y sin embargo le muestra el Creador que no todos los gentiles son malvados, que no todos los gentiles son hostiles, que hay buenas personas entre los gentiles. Esto es un mensaje muy importante para nosotros los no ágidos. ¿Sí? Esto hace ver en este libro que el Eterno tiene en cuenta a las personas, a los justos de las naciones, y le hace ver a Yoná, que era judío, que hay justos en las naciones. El capitán del barco despierta no solamente en forma literal a Yoná, en forma física, sino también psicológica, mental y podríamos decir hasta espiritual.
El versículo 7 continúa. Entonces se decían entre ellos, echemos suertes para determinar por culpa de quién nos ocurre esta desgracia. En efecto, echaron suertes y la suerte recayó sobre Jonás. Los marineros echan suertes, porque seguramente ellos veían que esa tormenta no era una tormenta como las que ellos conocían, era algo rara. Se dan cuenta que hay cuestiones divinas detrás de eso. Por supuesto que se dirigían a los que ellos creían, obviamente. Al notar que la tempestad no era muy común, que no era habitual, hicieron un sorteo para determinar quién era el responsable de esa tormenta que para ellos venía de los dioses o de lo que ellos creían. Entonces algo raro había. Entonces razonaron para sí mismos que habían rezado y que no había funcionado, que habían tratado de hacer todo lo que estaba a su disposición y dentro de sus posibilidades para alivianar el peso y no había tampoco funcionado. Por lo tanto, pensaron que había un culpable espiritual. Entonces, como querían cambiar lo que estaba sucediendo, apelaron al azar buscando la dirección divina. Y la suerte cayó sobre Jonás. Sobre esto vamos a decir, con respecto a echar suerte de los marineros, que está prohibido echar suertes por la halajá judía. Es una manera de querer forzar a Dios para que revele su voluntad. Esta obviamente era una práctica pagana, lo cual es idolatría y adivinación. Este es el mecanismo a través del cual los pueblos paganos forzaban a los dioses a expresar su voluntad. Y esto obviamente es idolatría y está totalmente prohibido. Y podemos verlo en el libro que lo escribe Maimónides, en el Tratado de Abodá Zará, capítulo 11. Sin embargo, Dios aquí cambia las leyes del juego y Él interviene en la suerte. Era una especie de dados que utilizaban en ese momento y que tiraban los marineros para encontrar al culpable. Y justamente Él interviene y justamente hace que caiga la suerte sobre Jonás. El profeta ahora no tiene escapatoria. Hashem lo ha descubierto, porque la misión de Jonás que tiene que llevar a cabo es urgente. El versículo 8 dice, le dijeron entonces, por favor, dinos contra quién has transgredido para que nos ocurra esto. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces, los marineros lo van a ver, le piden una explicación y que por su culpa, estaban corriendo peligro, pero lo tratan de una manera excelente, lo tratan con respeto, no lo agreden, no lo maltratan, realmente muestran mucha entereza. Por aquí se ve, por un lado, a una persona que debería dar el ejemplo, que está dando un mal ejemplo, que era Jonás, que conocía la Torá, que tenía la fe, la emuná auténtica, la emuná en Hashem, y por otro lado vemos la excelente reacción y conducta de estas personas que eran gentiles. Le estaban haciendo preguntas simplemente para poder conocerlo, y a pesar del momento difícil, ellos se comportan como verdaderas personas, los marineros los desbordan con preguntas, y ahora por primera vez en el libro vamos a escuchar directamente a Jonás. Y vamos a ver lo que dice el verso 9. Y él le respondió, ahí habló Jonás. Y él le respondió, soy hebreo y reverencio a Hashem, Elohim del cielo, quien hizo el mar y la tierra seca. Jonás reconoce tener temor a Dios, al Dios del cielo, creador de la tierra y el mar. Cree en un único Dios, creador de todo, a diferencia de los idólatras que tenían un Dios para cada cosa. Él se había querido escapar de Dios por el mar y reconoce que Dios es también el creador del mar y que no hay forma de escapar. Dijo una cosa que, si bien lo dijo, hacía otra, estaba demostrando otra cosa. Pero Dios no se opone al camino que eligió Jonás, le permite ir. Pero en todo el camino le fue poniendo señales indicadoras. Y eso pasa con cualquier persona. Dios nos deja irnos, nos deja tomar nuestras propias decisiones, ir por los caminos que no debemos ir, pero en todo el camino Él se va a encargar de ponernos señales, de ponernos indicadores, carteles, ¿sí? Señales que nos hagan despertar. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? Dice, soy hebreo, soy israelita. Algunos comentaristas bíblicos explican
que la respuesta de Jonás, soy hebreo, contesta todas las preguntas que le hicieron los marineros. Por ejemplo, los judíos en esos tiempos se dedicaban a trabajar la tierra. Los grandes comerciantes internacionales eran los fenicios. Un judío tenía fama de ser un agricultor que pasaba una gran parte de su día dedicado a servir a Dios. ¿Qué hacía el judío? Rezaba, estudiaba Torá, hacía obras de bien. Y se podría releer este versículo así. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Le preguntaron a Jonás. Y dice, Jonás, soy hebreo y mi ocupación principal es servir a Hashem. Soy hebreo también responde a las preguntas de dónde vienes, cuál es tu tierra y a qué pueblo perteneces. La respuesta a estas tres preguntas es una sola, Israel, que está implícito en soy hebreo, ya que hasta el año 722 antes de la era común, todos los judíos hebreos del mundo vivían exclusivamente en la tierra de Israel. Ahora bien, ¿por qué Jonás dice soy hebreo y no dice soy judío? En ese tiempo, en el siglo VIII de la era común, antes de la era común, el pueblo judío estaba dividido en el reinado de Israel. Las 10 tribus, como dijimos, el reinado del sur, el reino del sur que es Judá, que incluía Jerusalén, el templo, etc. Los habitantes de Judá eran conocidos como Yehudim, o judíos, como se ve en el libro de Esther. Pero Jonás pertenecía al reino de Israel. Algunos comentaristas explican que hebreo era la palabra que los no judíos usaban para referirse a los judíos, en oposición a israelita o Bené Israel. La Torá menciona varias veces la palabra hebreo, cuando los egipcios se refieren a algún miembro de los hijos de Israel. Por ejemplo, Yosef, Moshe, las parteras, usaban siempre el término, la palabra hebreo, se referían a ellos como hebreos. Es muy interesante también que en los documentos de Amarna, las cartas del faraón Amenhotep IV, que existió y vivió en el año 1350 o 1330 antes de la era común, periodo en el cual los judíos eran esclavos en Egipto, y que representan el documento no bíblico más antiguo donde se menciona a los judíos, encontrado hasta el momento, ¿no? El último es el documento más antiguo encontrado hasta el momento. Los egipcios también se refieren a los judíos en ese documento como hebreos, ¿sí? Abiru o Abriu. Los marineros le cuestionan cómo se le ocurrió escaparse de la misión que le había dado el Creador. Era hebreo, estaba del otro lado y quería escapar de su misión, era medio raro, porque él justamente era aquel que sostenía que había un Dios y que todo estaba bajo su control y que se dedicaban a servirlo a él. La pregunta que le hacen también los marineros, ¿quién eres?, nos viene a recordar también quiénes somos y nuestra misión. Es como que le estaban recordando a él que volviera en sí, le estaba motivando a que volviera en sí y que recordara cuál era su misión realmente, quién es él, quién es él. El versículo 10 dice, esos hombres tuvieron un gran temor y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Pues los hombres supieron que él estaba huyendo de la presencia de Hashem porque se los había dicho. Los marineros sabían que Jonás estaba escapando de Hashem y por eso le preguntaron, llenos de miedo realmente, qué es lo que él le había hecho. Y en el versículo 11 dice, ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer contigo para que se calme el mar? El mar se agita cada vez más. Y en el 12 le responde Jonás, levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que soy yo la causa de esta tempestad que ha caído sobre ustedes. Entonces Jonás les dice que lo tiren al mar porque lo que pasa es por culpa suya. Le preguntan a él qué es lo que debían hacer para salvarse. Él les responde. Sigue en su situación, sin embargo, sigue en su situación pasiva y les contesta que ellos se hagan cargo, que ellos lo tiren, que ellos lo arrojen al mar. Él no se arroja solo y los pone a ellos, a su vez, en una difícil situación, que era justamente la de asesinato. Seguramente pensaba que si se moría, entonces, bueno, tampoco iba a cumplir su misión y estaba todo bien. En el versículo 13, los hombres, dice, remaban tratando de volver a tierra, pero no podían porque el mar se agitaba contra ellos más y más. Fíjense que ellos trataban de resolver la situación sin tener que tirarlo al mar.
Qué personas, ¿no? Qué interés a estas personas, qué integridad. No querían matarlo a Jonás, querían salvar su vida. Y por eso hicieron todo lo posible para no tirarlo. Trataron de ir a la costa, rezaron, y realmente esto muestra que hay gente piadosa en las naciones, gente bondadosa. Y aquí vemos el cambio de Jonás. Cuando todo estaba bien, Jonás decide escapar de Dios. Antes no quería salvar a la gente de Nínive, pero ahora quiere salvar la vida de estos marineros. Seguramente pensaba que iba a morir, pero no tenía miedo. Él sabía que pesaba sobre él la pena de muerte por haberse negado a entregar la profecía que Hashem le había dado. Y sabía que se merecía la muerte. En el versículo 14 dice: entonces clamaron a Hashem diciéndole: por favor, Hashem, que no muramos nosotros por la vida de este hombre. O sea, no nos castigues por arrojarlo al mar, y no nos acuses de haber derramado la sangre de un inocente, pues tú, Hashem, actúas según tu voluntad. Los marineros reconocen aquí, por primera vez nombran a Hashem, lo nombran al Dios único, uno y único. Siempre antes aparece el nombre de Dios, pero como Elohim, un Dios muy así, digamos un término muy general, como si nosotros dijéramos Dios. Pero acá ellos dicen Hashem, directamente se dirigen al Eterno, directamente al Eterno, al Dios de Israel. Los marineros reconocen que lo que estaba pasando era por la voluntad de Hashem. Por eso echaron finalmente a Jonás al mar. Ellos tuvieron mucho miedo, no por la tormenta en este momento, sino por el Eterno, al Eterno. Los marineros clamaron a Hashem, el Dios de Israel, y a Barbanel dice también este sabio que Jonás aquí descubre su gran compasión, la gran compasión de estos marineros gentiles, que estaban dispuestos a arriesgar su vida, inclusive para salvar la vida de un judío. Cuando lo arrojaron al mar, le pidieron estos a Hashem que no los considerara culpables de la muerte de Jonás. Justamente una transgresión a uno de los preceptos universales, que es el asesinato. Jonás está listo para escuchar entonces la llamada divina en ese momento y encaminarse a salvar a Nínive. El versículo 15 dice: luego levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar se aplacó. El versículo 16: aquellos hombres sintieron entonces una gran reverencia por Hashem, ofrecieron sacrificios a Hashem y le hicieron promesas. Algo realmente asombroso. Le ofrecen a Dios, a Hashem, holocausto, korbanot, como hacían los noágidas, las personas de aquellos tiempos monoteístas no judíos, que también hacían holocaustos, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, a Noaj. Las promesas que hicieron es que si recibieron algo bueno, se comprometieron en hacer algo bueno con los demás. Por ejemplo, según el Radak, ellos se habían comprometido, por ejemplo, a dar sedacá. Después de ese momento, ellos iban a regresar y iban a dar sedacá, a hacer obras de bondad, a ayudar a las personas necesitadas. Y finalmente reconocieron al Creador, al uno y único, al conductor del mundo, y ofrecieron sacrificios al Eterno, formularon votos, estas promesas de que iban a darse de acá cuando volvieran, por ejemplo, como dice el Radak. Maravillados los marineros se volvieron monoteístas y prometieron hacer lo mismo con su familia, según nos cuenta el Pirkei de Rabí Eliezer 10.